Vamos a confesar nuestra fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos a todos los que están en el extranjero. Obedezcamos a la palabra de Dios. Hoy el título de la palabra es Dadles vosotros de comer. Con la declaración del comienzo 2025 del domingo pasado, ha comenzado un desafío valiente para alcanzar los 10,000 creyentes presentes hasta octubre del próximo año, en el 38º aniversario de la fundación de nuestra iglesia. A partir de esta tarde se llevará a cabo un workshop de unidad con los presidentes de los comités, con los pastores y los líderes locales de la primera y segunda región del distrito Ganso. Como mencioné durante el culto del viernes, la capacidad de poner en práctica inmediatamente las palabras proclamadas desde el púlpito es un hermoso activo espiritual de la comunidad de Yewon. Si me preguntan cómo lograr crecimiento espiritual y vivir una vida de influencia espiritual en la vida de fe, la respuesta que daré es inmediatamente. Inmediatamente. Cuando se proclama la palabra desde el púlpito, habrá una parte que nos parece lema, y entonces debemos hacerlo. Tenemos que aferrarlos a esa palabra y tenemos que hacerlo inmediatamente, practicarlo inmediatamente. Como dice la palabra, de inmediato tenemos que hacerlo. De hecho, Satanás comienza su ataque inmediatamente desde el momento en que respondemos con amén a las palabras del púlpito. ¿Cómo nos ataca? Cuando decimos amén, tenemos una decisión firme, como si lo fuéramos a hacer de inmediato, pero nos hace olvidarlo y posponerlo desde el momento en que salimos de la sala de culto, de la iglesia. Obliga a la gente a inventar varias excusas. Cuando yo recibí la gracia, se olvida todo, que lo hace cada domingo, durante toda nuestra vida. Escucha, pero se olvida. Escuchamos la palabra, pero la olvidamos. Hace desaparecer de nuestros pensamientos la palabra que escuchamos. Se repite, como les dije, cada semana. Por eso no se logra el crecimiento espiritual. Termina escuchando la palabra y vivimos como si fuera un incrédulo. Por eso no podemos tener una influencia espiritual sobre los demás. Jesús es el Cristo, es el solucionador de todos nuestros problemas. Tenemos que vivir con influencia espiritual, predicando esto a los incrédulos, pero no intentamos hacerlo. No intenten hacer muchas cosas. Solo necesitamos concentrarnos en la dirección marcada por la iglesia. Concentrarnos a la dirección de la iglesia. Solo seguirlo. Todo lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el horario de las respuestas dadas desde el púlpito. Solo un término. Recuerden, solo un término del mensaje. Y medítanlo.
Intenten aplicar al menos un mensaje del púlpito cada semana, un término, aunque sea. Entonces, como la ropa bajo una lluvia ligera se moja, en algún momento experimentaremos la bendición del crecimiento espiritual. Los discípulos de Jesús hicieron lo mismo. Jesús personalmente mostró cómo ministrar mientras trabaja con sus discípulos. Y Él les guió uno por uno para experimentarlo uno por uno. Como vimos en el mensaje del domingo pasado, Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 para experimentar el campo, para que ellos vean el cumplimiento de la palabra. Que con mi nombre hazlo el ministerio. Proclama el mensaje. Que haga echar los demonios con el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Les dio ya el poder de expulsar demonios y les dice que proclamen el evangelio confiando únicamente en Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Se levantó obras enormes de poder experimentar sanidad y restauración asombrosa en el campo. Si restauramos nuestro campo, definitivamente se levanta la evidencia de que yo mismo y el campo cambia. Incluso no hay razón para estar decepcionado solo porque no hay resultados tangibles a nuestros ojos. Lo importante es ir al campo. Que me fui al lugar de la oración, eso significa que hemos crecido espiritualmente. Y debido a que la persona con la luz de Cristo salió al campo, se levanta la obra de romper las tinieblas. Las tinieblas se alejan porque la luz llegó. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué estamos viviendo si somos luz del mundo, pero estamos viviendo como la oscuridad? ¿Por qué? Cuando llega la luz, la oscuridad desaparece. Una vida con conciencia espiritual de esto es diferente. En el pasaje bíblico de hoy se trata sobre el famoso milagro de los 5 panes y los 2 peces. Y esto a continuación se presenta un informe sobre el ministerio del campo de los discípulos y el milagro de 5 panes y 2 peces. Este es la palabra familiar porque los 5 panes y los 2 peces es un milagro representativo de Jesús que aparece en los 4 libros del Evangelio. Y no habrá creyentes que no conozcan la historia de cómo Jesús realizó un milagro asombroso con 5 panes y 2 peces traído por un niño, alimentando a 5,000 hombres. O sea que esto sería acerca de 20,000 personas, entre mujeres, niños y ancianos. Este milagro muestra que Jesús es el Dios creador y también se centra en la devoción del niño que ofreció 5 panes y 2 peces. Al lado del río Galileo hay una iglesia que se llama 5 panes y 2 peces. Y en ese campo mismo hay esa iglesia de 5 panes y 2 peces y los 2 peces. Si nos vamos a ese campo, durante varios años
varios cientos años, la gente está viendo el milagro de Dios, que podemos ver que Jesús es el Dios creador. Este no tiene sentido. ¿Cómo con 5 panes y con 2 peces puede comer 5,000 hombres? Incluso sobró cestas. ¿Este que es una novela o qué? Esto fue un hecho que se realizó realmente. Jesús nos está mostrando que Jesús es el Dios creador. ¿Quién es Jesús? ¿Es el hijo de María? ¿Es el hijo del carpintero? Jesús es el que vino con la ropa de hombre. Él es Dios creador. Sin embargo, si miramos cuidadosamente el pasaje bíblico de hoy, podemos ver que más que nada la atención se centra en Jesús entrenando a sus discípulos y levantándolos espiritualmente. Dadles vosotros de comer. La forma en que Jesús trabaja es a través de las personas. Un discípulo que predica el mensaje como Jesús. Por eso, cuando disfrutemos de la respuesta de 10,000 creyentes presentes que se convierten en discípulos, se acelerará la evangelización mundial. Ahora, los creyentes presentes son 7,800. Hasta los remanentes están orando por un país que existe en este mundo. No habrá una iglesia como nuestra iglesia. 237 naciones y 5,000 tribus para la evangelización mundial. Espero que todos los creyentes de la iglesia Yewon tengan una identidad espiritual clara como discípulo absoluto de Jesucristo y que tengan un recipiente adecuado para eso. Les bendigo en el nombre del Señor para que todos sean discípulos que estén listos para ser utilizados de inmediato de acuerdo con el horario del Señor cuando nos llame, y que todos sean figura principal del comienzo 2025. Primer punto, conciencia del campo sediento. En versículo 30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Como vimos la semana pasada, podemos ver que los discípulos que fueron al campo después de ser enviados por Jesús regresaron y le informaron a Jesús en detalle lo que sucedió en el campo. Apóstol Pablo habló cualquier cosa, él solo contó lo que pasó en el campo. Como había mucha historia ocurrida en el campo, había mucho de qué hablar. Los discípulos hicieron un foro de evangelización. Es importante que difundamos esta cultura del foro en la iglesia y en la región. Hay mucho que hablar. ¿Qué significa esto? Hay mucho que hablar. Que tenemos mucho que hablar sobre el Evangelio. Es muy importante hacer el foro de evangelización, foro de oración, hacer foro sobre la gracia que recibimos. Cuando se activan estos foros de evangelización, de foro de palabra y de oración, los creyentes se participan
Si participamos así, toda la iglesia se vuelve más vibrantes. 뭐만 안 하면 되느냐? 불신앙, 부정적인 말. Lo que no tenemos que hacer, ¿cuál es? 사단이 주는 소리예요. Incredulidad. 불신앙, Porque 부정적인 eso nos 말만 da 하면 돼요. Satanás. 자기가 받은 은혜 나누는데 뭐. 내가 받은 은혜 나누는데 Tenemos que compartir la gracia que recibimos. 받은 은혜가 없어. Los que no pueden hacer fórum es porque no recibieron ninguna gracia. 영적인 말 할 줄도 몰라. No sabe hablar sobre palabra espiritual. 세계교회가 말씀 포럼해야 되는데, 기도 포럼해야 되는데. Muchas iglesias de este mundo son así. Hablan sobre, que fulano es bla, 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 bla. Esa persona, bla, 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 bla. No hay que hablar mal de otras personas, sino compartir la gracia que recibimos a través de la palabra del púlpito. Hablan cosas de incredulidad. Y escuché, antes escuché, un creyente contaba que no podemos reunirnos sin pastor. No sé si hasta ahora están haciendo así, pero hubo un tiempo que estaba así. Lo que tenemos que tener es vista espiritual. Tenemos que mirarnos con la perspectiva evangélica. Nuestra iglesia, por ejemplo, vienen muchos nuevos creyentes, nuevas familias, y entonces para ellos puede resultar incómodo el foro que hacemos. Entonces hay que esperar, ¿no? Y así se darán cuenta de forma natural de esto, escuchando y viendo lo que otros creyentes comparten. Si organizan un foro como este, viviremos unos con otros y obtendremos nueva motivación, que es el beneficio espiritual del foro. No pidan que hagan oración a los nuevos creyentes porque es muy difícil, es muy costoso para ellos hacer la oración. Déjales así tranquilo. Que disfruten, que divierten y así podrán venir sucesivamente. Tenemos que esperarle para que ellos puedan ver y entender y así podremos amarnos unos a otros. Esto es el beneficio espiritual que entre nosotros compartiremos la gracia que recibimos la palabra. No critiquen. No les digan que tú no tienes que hacer el foro. No digan así. Jesús, después de terminar el foro de evangelización, tomó una barca con sus discípulos y se dirigió a un lugar apartado para descansar un rato. Sin embargo, mucha gente corrió y llegó más rápido que Jesús en la barca. Mientras Jesús iba en un barco, la gente llegaba más rápido que Jesús. Eso quiere decir que estaban ellos con sed espiritual. Ustedes también, antes de entregar el culto, lleguen con tiempo.
para hacer oración y preparar el culto. En el versículo 34 dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Dice que Jesús se compadeció de ellos cuando los vio vagando como ovejas sin pastor. En Pakistán, por ejemplo, hay muchos pastores que crían a sus ovejas. Y entonces, si no hay un pastor, ¿qué pasa? Las ovejas vagabundearán, ¿no? Jesús se compadeció de ellos cuando los vio vagando como ovejas sin pastor. Aquí la compasión no significa simplemente tener tristeza, sino en el idioma original significa sentir el dolor de que se corta un intestino interno muy profundo. Era así la lástima que Jesús sentía. La alabanza final de nuestro culto es avivamiento y comienza con: mirad la desolación de esta tierra. Dios del cielo, que tienes misericordia, perdónanos por nuestros pecados y sana esta tierra. Así es la letra de esta alabanza. La desolación de esta tierra. Tenemos que tener la sinceridad espiritual que refleje los sentimientos de Jesús, que mira con piedad las almas que vagan por los campos desolados. Si no tenemos ese sentido, ese sentimiento, es algo pésimo, ¿no? Que no tiene sentido cantando alabanzas, entregando el culto. La era actual parece vanguardista y la ciencia desarrolla día a día, pero por el contrario, esta tierra se vuelve más árida y desolada. Están luchando en todo tipo de cultura de ídolos, cultura de adivinación y cultura de religión. Debemos abrir nuestros ojos espirituales y ser capaces de reconocer el estado espiritual de esta tierra, de nuestro campo. En marzo se realizará un campamento de evangelización en Pakistán para ampliar el sitio de la tienda de misiones. Como mencioné brevemente el domingo pasado, ese campo de Pakistán está extremadamente sediento. Pakistán es un país de cultura islámica y ocupa el 7º lugar en el mundo en cuanto a persecución cristiana. Mata a la gente si creen en Jesús. Y enciende las iglesias cristianas. Y Pakistán está pegado con la frontera de Irán, Afganistán e India. Sin embargo, hay almas en Pakistán que Dios ha preparado dentro de ahí. Dios nos abre la puerta para que nos vayamos a Pakistán. 50,000 personas se reunirán en un lugar para escuchar la palabra. Lo único que hacemos es ofrecerles autobuses para que ellos puedan reunirse, puedan venirse a ese lugar para escuchar la palabra. Ellos no quieren nada, no necesitan nada. Ellos solo necesitan el Evangelio. Vendrán de todos los lugares
del país 이들에게 están así tan 오직 예수가 그리스도다. 원색적 복음을 증거할 수밖에 없어. 내 인생에 están 답이 났기 때문에. a ellos yo 어떤 solo 답이 predicaré 아니에요. que 오직 Jesús 예수가 es el 그리스도, Cristo, 인생 모든 문제 que 해결자. Jesús es el solucionador 하나님의 de todos 말씀이 nuestros 성경이 problemas de la vida. 우리에게 주신 이 유일성의 진리이기 때문에 그것 전하는 겁니다. Solo le predicaré el evangelio original de que solo Jesús es el 영적인 Cristo. 내용에서 보면 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 Este es el 세워야 contenido. Digo, 이 고백이 나오죠. este 예수 es la verdad única que 그리스도의 nos da la 기초가 Biblia. 아니면 무너질 바벨탑이다. 예수 그리스도의 기초. Si vemos el contenido, la letra de la alabanza y el avivamiento, hay una confesión de que ahora es el momento de que todos seamos uno y reconstruyamos la base derrumbada de esta tierra. Tenemos que reconstruir la base derrumbada, porque sin la base de Jesucristo, la torre de Babel se derrumbará. Debemos reconstruir la base de nuestra vida con solo Jesucristo y construir una casa sobre Él. Si Mahoma es el Cristo, entonces debemos creer en Mahoma. Si María es el Cristo, entonces debemos creer en el catolicismo. Pero la Biblia nos revela que solo Jesús es el Cristo. Por eso debemos creer y predicar a Jesucristo. Solo en Jesús hay salvación. La salvación está solo en Él. Que en el infierno, dentro del fuego, nos dicen que sálvame, sálvame. Nos está gritando así. Una gotita de agua, por favor. En el infierno están gritando así. Es el campo del infierno. En el YouTube, por ejemplo, hay varios videos subidos. Tiene que ir al infierno para verlo. Si nos vamos al infierno, ahí termina todo. 그래서 여러분 이 놀라운 진리의 말씀 그리스도 안에밖에 없기 때문에 Esta verdad, que solo en Jesús hay la salvación. Por eso debemos creer y predicar a Jesucristo, porque la salvación está solo en Él. Tenemos que ir con la esperanza de encontrar respuestas solo a través del Evangelio. Y habrá 55 personas del equipo del campamento que van a ir a Pakistán. Estamos formados ya el equipo para la evangelización, para el campamento de evangelización de Pakistán. Yo predicaré el mensaje para los 1.500 pastores de LTS, Leadership Training Seminary. Yo parto este sábado y el domingo predico para los 1.500 pastores. Ustedes estarán orando, pero hagan la oración más concentradamente. Les bendigo en el nombre del Señor a toda la comunidad de Yewon para que sean testigos en la ampliación del sitio de la tienda de 237 misiones. Segundo punto, realización de la misión que me ha encomendada. Versículo 35 al 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Amén.
제자들이 나서가지고 여기 모인 사람들 Ya la 너무 noche 많은데 estaba 각자로 지금 다 내려가서 llegando. 밥 먹게 합시다. Y entonces, como no tenían que comer, 예수님께서 los discípulos 예수님께 están pidiendo a 건드리겠어요. Jesús 그런데 que 제자들이 생각하는 것과 전혀 다른 예수님의 이 despida 반응이 a la gente 나왔습니다. para que vayan a los 제자들에게 campos y 너희가 뭘 aldeas de 것을 alrededor para que puedan ellos comer. 제자들 기가 막히죠. 예수님 정신이 있나 없나 지금? 우리가 뭔 가지고 있다고 이 많은 사람들 먹이란 말이야. 너희가 뭘 Los 것을 discípulos estarían pensando, 본문에 보면 Jesús, 한 ¿por qué? 제자가 ¿Cómo 머리 많이 él 굴려가지고 puede dar de 말이지요. comer 이거 다 a la 먹이려면 gente, a la multitud 200데나리온도 de esta 모자랄 gente? 것입니다. 200데나리온. 그렇게 답하죠. 이 답한 사람이 요한복음 보면 빌립이에요. 빌립이 말을 합니다. 한 데나리온 그 당시 노동자 하루 일당이에요. Un denario es 노동자 하루 es 일당은 como 10만 원도 넘잖아요. 10만 vale 원으로 como 봤을 때 2천만 원에서 3천만 원. el salario 이거 200명 de un día de un trabajador. 그러니까 제자들 Si 입장에서는 comparamos 도저히 뭐이 현실을 el valor 볼 때 불가능하지요. de actual. 불가능하지요. 그런데 예수님께서 이 사실을 모르고 제자들에게 말합니까? 너희가 먹을 것을 주라. Desde la perspectiva de los discípulos, estaba diciendo que era lo que estaba diciendo Jesús era absolutamente imposible 사실 맞지 않는 소리를 하고 있잖아요. alimentar a 지금. tanta gente 현실에 basándose en su experiencia y situación 제자들의 real. 믿음의 눈을 열어주기 위해서. 아시겠어요? Pero Jesús 제자들의 지금 les 현실 hace 보지 말고, abrir 환경 보지 말고, sus ojos 계산하지 말고, espirituales, que no 믿음의 눈을 calculen, 열어주기 위해서. que no 그래서 vean 우리가 이게 담겨져 las 이어지는 내용을 보면 circunstancias que se 예수님은 ven. 제자들에게 가서 떡이 몇 개 있냐 한번 알아봐라. Y Jesús pregunta a los discípulos cuántos panes y cuántos peces tienen. 예수님께서 이 500여를 놓고 남자만 5,000명이 풍성히 먹고 12강지 남았다가 놀라운 기적 행해 버렸어. Y como Jesús se levantó un gran milagro, y a través de estos 5 panes y 2 peces, Jesús realizó un milagro tan asombroso que incluso 5,000 hombres comieron en abundancia y sobraron 12 canastas. Marcos, el autor que escribió este pasaje bíblico, se centra en la parte en la que los discípulos obedecieron y siguieron las palabras de Jesús y experimentaron milagros asombrosos. Como resultado, los discípulos les dio comida, como dijo Jesús, y que a través del milagro de los 5 panes y los 2 peces, Jesús dio el mensaje a sus discípulos que ahora deben convertirse en la persona que dé alimento para el alma en lugar de simplemente dar alimento para el cuerpo. Dadles vosotros de comer. Se ha dado la misión de transmitir a Jesucristo, el pan de vida, a las pobres almas que deambulan por los campos espirituales vacíos. Dadle vosotros de comer. Esta es la misión que nos dio Jesús a nosotros. El comienzo de 2025, los 3 movimientos de un grupo de 3 personas, tenemos que hacer un desafío valiente en nuestro campo. Y así les bendigo en el nombre del Señor para que haya evidencia de la construcción de una torre eterna de Cristo en nuestro campo. Esta es la conclusión. En el pasaje bíblico de hoy, los discípulos que no entendieron correctamente la palabra de Jesús, dadles vosotros de comer, fueron utilizados de manera crucial por Jesús para realizar el milagro de los 5 panes y 2 peces. ¿Cuál creen que es la razón? Fue obediencia absoluta. La obediencia absoluta. En el pasaje bíblico, Jesús les dice a los discípulos que trajeron los 5 panes y 2 peces que se sienten todos en grupo de 50 o 100. 먹을 때 자세가 유대인들이 식사 습관이에요. 이것은요 결국은
먹을 것을 준다고 Si nos 확신을 fijamos en el idioma original, 그런데 sentarse significa acostarse en ángulo. 분명히 이거밖에 없는데 먹을 것을 준다. Y así eran los hábitos alimenticios de los judíos de esa época. 없다. Esto significa dar comida. Sin embargo, los pensamientos de los discípulos, solo había 5 panes y 2 peces. Eso no se podía encontrar, con eso no se podía encontrar una respuesta. 그런데 이런 상황인데도 제자들이 아무 근거도 없는데 예수님 말씀에 순종했다는 것입니다. Pero los discípulos se obedecieron a la palabra de Jesús. 떡과 물고기를 떼어주라. 그렇게 말씀하실 때도 이런 방구도 하지 않고 그대로 순종했어요. Dios les ordena que les proporcionara 결과적으로 comida. 놀라운 기적을 체험해서 다 배불리 먹고. ¿Y qué pasó? Los discípulos obedecen a la palabra de Jesús. Incluso cuando le dijeron que partieran los panes y los peces y los distribuyera, obedecieron todos los discípulos sin decir ni una palabra. Y así, como resultado, ocurrió un milagro asombroso. Hay una razón por la que les digo esto. Incluso si no entendemos la palabra que se proclama desde el púlpito, a veces podemos sentir que nos resulta difícil manejarlas, pero por favor trata de obedecer. Los milagros no los hago nosotros, sino Jesús. Si obedecemos la palabra de Jesús, dadles vosotros de comer, todos serán alimentados. Les bendigo en el nombre del Señor para que todos los creyentes de la iglesia experimenten milagros como este durante esta semana. Oremos. Dios, era una palabra que no podemos obedecerlo, pero cuando obedecemos se levanta el milagro. Que con amén podamos obedecer inmediatamente y que podamos tener la experiencia, la respuesta de experimentar el cumplimiento de la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.